saludo también muy especial. Muchas gracias por la invitación a participar en este seminario que nos honra poder compartir con ustedes, más desde una perspectiva de una visión de experto. Esperamos simplemente compartir algunos elementos para propiciar una conversación más informada sobre, en este caso, el tema que nos convoca en esta sesión, que es el tema de narcotráfico y su relación con la violencia y el conflicto armado en Colombia. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Yo voy a compartirles mi pantalla para compartirles, si ustedes me confirman, por favor, si están viendo ya la presentación. Sí, profesor, ya está. Listo. Ya la amplías y nada más. Listo, perfecto. Listo. Entonces, bien, sin más preámbulos, pues entremos en materia. La idea, como les mencionaba, la idea es que hablemos sobre narcotráfico y violencia en Colombia, sus orígenes, los procesos políticos que ha desatado y cuáles han sido sus consecuencias. Digamos que antes de empezar, por favor, si alguien en el transcurso de la presentación tiene alguna pregunta, alguna duda relacionada con el tema que estamos tratando, siéntase en total libertad de alzar la mano y poder resolverlo sobre la marcha. Y la idea es poder hacer esto, digamos, un poco más conversado, aunque sé que al final vamos a tener espacio para preguntas y respuestas, pero como les mencionaba, si hay alguna cosa que les esté o algún tema que esté exponiendo y no esté claro, muy seguramente se debe a que no estoy haciendo la exposición preciso, así que siéntanse tranquilos de interrumpirme y poder solicitar la claridad que requieran. Entonces, bien, vamos a hablar sobre este tema. Y antes de empezar, quisiera simplemente que tuviéramos como algunos aspectos preliminares presentes al momento de discutir estos tópicos que suelen estar muy en la conversación pública y que suelen también tratarse desde una perspectiva que a veces establece asociaciones que hay que tratar con mayor cuidado, y es lo que quisiera un poco arrancar en esta presentación. Entonces, digamos que la primera premisa como básica a partir de la cual quisiera desarrollar esta presentación es que no hay un vínculo natural entre narcotráfico y violencia. Por supuesto, el narcotráfico, al ser una actividad que está por fuera de la ley, pues no puede recurrir a tribunales neutrales y objetivos que resuelvan disputas, y por lo tanto la violencia es un recurso fundamental para los agentes y los distintos actores que intervienen en este tipo de economía. Más sin embargo, no siempre el narcotráfico está asociado a altos indicadores de violencia. Y esto por una razón que precisamente tiene que ver con que estos actores son estratégicos, miden sus decisiones, especialmente en lo que respecta a si emplear o no la violencia, precisamente porque en economías ilegales a veces usar excesivamente la violencia puede ser contraproducente, puede llamar la atención de las autoridades, etcétera. Entonces, a veces siempre que pensamos que hay una asociación natural entre narcotráfico y violencia, es mejor partir de una premisa, y es que esa relación es condicional. Fíjense, ahorita precisamente nos comentaban la situación de México. México y Colombia, como nos mencionaban, tienen unas características muy similares, pero fíjense que México durante mucho tiempo tuvo fenómenos de narcotráfico, tuvo grandes carteles, pero no era en sentido estricto un país violento, al menos en las décadas de los 70s y los 80s y entrando un poco en los 90s. Y no lo era porque tenía una organización institucional que permitía que los acuerdos entre los actores ilegales y legales fueran mucho más estables e hicieran innecesario el uso masivo de la violencia. Y al contrario, digamos que el caso colombiano nos mostraba precisamente que acá, en efecto,
había, digamos, mucha más violencia en términos de violencia visible, y eso tenía que ver también con una estructuración de nuestro Estado y nuestro sistema político diferente a la que ocurría en México. Y eso, digamos, me lleva, digamos, al siguiente punto, y es, entonces, sintonicémonos con la idea de que la relación entre narcotráfico y violencia no es natural, sino que está condicionada por distintos factores. Uno de ellos, con el ejemplo que les mencionaba, es que las instituciones políticas y las políticas públicas importan. A pesar de que sea una actividad ilegal, el narcotráfico se inscribe en un contexto institucional legal determinado que puede afectar si este suscita violencia o si esta economía ilegal suscita violencia o no. Y sobre todo, cuáles son las políticas que en determinados países se implementan para mitigar los impactos o para combatir al narcotráfico. Entonces, eso incide en la relación entre narcotráfico y violencia. Lo segundo que me parece importante tener en cuenta a modo de aspectos preliminares o como de claves analíticas es que no todos los grupos armados ilegales o legales se insertan de la misma forma al narco. Esto es importante porque fíjense que Colombia ha hecho carrera la idea de que todos los grupos armados ilegales son lo mismo porque todos están detrás de las rentas del narcotráfico. Y esto merece, digamos, matizar también un poco ese tipo de afirmación. Es decir, los grupos se meten al narcotráfico por distintas razones, no siempre por enriquecerse o simplemente por depredar rentas, sino que muchas veces ven ahí también la oportunidad de desarrollar agendas políticas. Pero hay otras organizaciones que sin duda se estructuran es precisamente para enriquecerse y simplemente explotar las rentas que se pueden derivar de esta economía. Entonces, fíjense que siempre que hablemos también de la relación entre narcotráfico y violencia, es importante mirar que los actores armados que perpetran esta violencia en función de los intereses del narcotráfico pueden hacerlo por razones distintas, y esas razones pueden ser políticas también. Y esto tiene mucho sentido porque fíjense que en Colombia hoy la discusión está en que ya no hay un conflicto, sino que hay una amenaza terrorista, algo que sucedía, un debate muy similar de lo que pasaba hace 20 años. Eh, y esto finalmente lo que hace es despolitizar las organizaciones que están precisamente lucrándose del negocio. Pero digamos que en la práctica establecer una división entre lo puramente económico y lo puramente político es insostenible. Estas organizaciones, incluso si quieren enriquecerse únicamente, deben implementar estrategias políticas de gobierno de poblaciones, de gobierno de territorios, y lo pueden hacer de manera diferenciada según la naturaleza de cada una de esas organizaciones. Enid Viviana, tienes la mano alzada, te saludo y te escucho. Enid. Víctor, si me permites, profesor, te sugiero que ellos lo saben, que después de la hora de exposición hay 30 minutos de diálogo. Lo que pasa es que levantan la mano porque un poco se quieren ir adelantando para pedir el turno, pero para no estarte Okay. cortando, profesor. Perfecto, listo, José Antonio, muchas gracias por la claridad. Entonces, estamos en el tema en que es una relación condicional la que se establece entre narcotráfico y violencia. Y estábamos entonces hablando de que eso depende de las instituciones políticas y las políticas que se desarrollan para mitigar los impactos negativos del narcotráfico, combatir ese flagelo. No todos los grupos armados ilegales que se insertan en los negocios del narcotráfico lo hacen por las mismas razones o con las mismas finalidades. Eso depende de cuál es su ideología, de cuáles son sus razones para hacerlo y especialmente cuál es la estructura organizacional de ese grupo. El tercer factor para condicionar la relación entre narcotráfico y violencia es que cuando esa relación se activa, no siempre propicia las mismas dinámicas de violencia. Piensen ustedes las estrategias tan distintas que implementaron en su momento los carteles de Medellín y el cartel de Cali. El cartel de Medellín estableció una guerra abierta con tintes terroristas en contra del Estado para presionarlo a que tomara decisiones políticas en favor de esa organización ilegal.
Mientras tanto, el cartel de Cali fue mucho menos violento y se concentró más en corromper las autoridades. Entonces ahí también tenemos, digamos, unos usos muy distintos de la violencia por parte de las organizaciones cuando se activa precisamente ese vínculo con el narcotráfico. Y finalmente, siempre que hablemos de narcotráfico, tengamos presente que estamos hablando no de una entidad que hace cosas. Fíjense que muchas veces en el discurso decimos que el narcotráfico es el culpable de, o el narcotráfico es el responsable de aquello, y entender que se trata, eso que hablamos o que decimos que es el narcotráfico, es una economía ilegal, por supuesto, pero que tiene una cadena productiva bastante diferenciada de manera interna. Es muy distinto concentrarse en los eslabones del cultivo, que es donde, digamos, participa en una mayor proporción colonos cocaleros, o en la transformación cuando toman la hoja de coca y la convierten en pasta básica. Y esto a su vez es muy distinto cuando ya pasa una etapa de procesamiento, es decir, cuando se convierte la pasta básica en clorhidrato de cocaína. Fíjense que ahí ya no hay tanta mano de obra, lo que hay es más inversiones en términos de laboratorios y infraestructuras, que es lo que los economistas llaman costos fijos, y eso precisamente incita en que ahí la violencia pueda ser mucho mayor que en las otras etapas. Y fíjense que ahí hay, digamos, ya otra etapa que tiene que ver con todo el tema de la exportación, y finalmente el eslabón final de esta cadena productiva transnacional que termina en la distribución por fuera de Colombia en mayor parte de la mercancía. Entonces, fíjense que cuando desagregamos el narcotráfico en cada una de sus etapas, vemos también que la violencia tiene una finalidad, una dinámica muy distinta. Entonces, de manera preliminar, no asociemos directamente siempre narcotráfico a violencia. Tengamos en cuenta que hay algunos factores que condicionan esa relación, y que pueden hacer que algunas veces esta economía ilegal eh, genere más violencia, y en otras ocasiones la economía ilegal pueda mantener niveles bajos de violencia. Son como los elementos preliminares un poco para arrancar. Y ahora, ¿cuál es la idea básica o el argumento que quisiera compartir con ustedes y desarrollar de aquí en adelante en la presentación, y la motivación básica? Haciendo claridad sobre todo en lo que no quiero hacer en la presentación, digamos, o de pronto no quisiera generar falsas expectativas, en el sentido en que esta no va a ser una presentación de la historia de los carteles en Colombia. Esta no va a ser una presentación donde espero, digamos, asociar el narcotráfico a la emergencia de una cultura y de ilegalidad que acaba con todo en la sociedad colombiana y que destruye completamente las dinámicas políticas del país, sino lo que quise hacer con esta presentación, precisamente porque también se inscribe en un horizonte de reflexión, que es la Constitución de 1991, y especialmente porque ustedes están trabajando en unos procesos también de cómo llevar esto a la práctica. Lo que quise en esta presentación fue de alguna manera, si me permiten esta expresión, complicar de manera clara la relación entre narcotráfico y violencia en Colombia. Complicar de manera clara es tratar de ir más allá de unos discursos que simplifican excesivamente la discusión, que pueden contener más de un grano de verdad, pero no capturan la dimensión y todos los procesos que intervienen en la relación entre narcotráfico y violencia. Y por lo tanto, el argumento o la idea central que quiero desarrollar en esta presentación es esa que ustedes están viendo en pantalla, y es que la guerra contra las drogas, es decir, el enfoque prohibicionista con el cual se ha atendido la problemática del narcotráfico en Colombia, ha atizado, ha exacerbado la relación entre narcotráfico y violencia, y en esa medida postergado el espíritu pacifista y democratizador de la Constitución de 1991. Y lo que quiero desarrollar de aquí en adelante es mostrar cómo el narcotráfico sin duda no fue la causa original ni la causa eficiente de nuestra confrontación. Es decir, Colombia entró en un conflicto armado antes de entrar al mercado global de la coca, a este tipo de economía global entró antes a un conflicto armado doméstico.
y se encontró después con esa dinámica. Pero lo que quiero, digamos, mostrar acá es cómo el narcotráfico, si bien surge de manera posterior al conflicto armado colombiano, lo que hizo fue, ante todo, acelerar procesos políticos que empeoraron la situación en Colombia. Y esos 4 procesos políticos de los cuales quisiera que conversemos el día de hoy son esos que están ahí. El narcotráfico, y ya vamos a ver cómo lo hizo, por eso me interesa un poco desagregar el análisis para entender cómo sucedió esto, porque parto de la idea de que si entendemos mejor cómo sucedió esto, quizás tengamos mejores herramientas de reflexión para pensar cómo lo podemos revertir o cómo lo podemos mitigar. Entonces, en primer lugar, vamos a ver cómo el narcotráfico profundizó de manera acelerada nuestra desigualdad agraria, que ya era importante, pero que llegó a unos niveles que son escandalosos y que no tienen comparación en el mundo. Nuestra desigualdad agraria realmente es bastante, digamos, extrema en una perspectiva comparada. Vamos a ver cómo el narcotráfico lo que hizo aceleró ese proceso. Vamos a ver también cómo el narcotráfico aceleró un proceso de criminalización de la política en Colombia y cómo trastocó la actividad política y con qué consecuencias e implicaciones. Vamos a ver cómo esta idea o este enfoque prohibicionista ha contribuido a militarizar la respuesta estatal para atender el fenómeno, con unas consecuencias también bastante negativas. De hecho, hoy lo estamos discutiendo con lo que estamos observando en el país, preguntándonos por qué la policía está cometiendo este tipo de abusos en circunstancias donde no ameritaría ese tipo de intervención, y ya vamos a ver que está muy asociado a cómo ha evolucionado la fuerza pública colombiana en función de atender una amenaza como el narcotráfico. Y finalmente vamos a ver también cómo esta orientación de la política pública para mitigar los impactos del narcotráfico han contribuido a una creciente estigmatización del colono cocalero. Y eso nuevamente también con unas implicaciones importantes. Entonces vamos a ver precisamente eso y vamos a ver cómo en cada uno de estos procesos están vinculados a haber postergado eso que mencionaba hace un momento, que era el espíritu pacifista y democratizador de la Constitución de 1991, que casi que se inscribe en toda la trayectoria del país, digamos que se atraviesa una constitución pro-democrática, pro-paz, en circunstancias donde el país ya estaba, digamos, insertándose plenamente en los circuitos internacionales de los negocios del narcotráfico. Entonces vamos a ver cómo cada uno de estos procesos se relaciona con haber postergado esas promesas de la Constitución de 1991. Entonces, lo primero es los orígenes agrarios del narcotráfico en Colombia. Fíjense que la sesión de hoy tiene ya por título la irrupción del narcotráfico. Y en sentido estricto, cuando, digamos, el significado de irrupción es aparición repentina y violenta de algo, ¿no? Y transmite una cierta idea de que el narcotráfico fue algo que nos cayó del cielo, fue algo que aterrizó en Colombia como una maldición y que hemos tenido que cargar con ella en nuestra historia reciente. Y esta idea de los orígenes agrarios la sugiero es precisamente para discutir con esa idea de que el narcotráfico vino de afuera, por fuerzas externas ajenas a nuestra sociedad, para simplemente señalar que hubo unas condiciones históricas en las cuales se insertó el narcotráfico en nuestra sociedad. Es decir, aquí no hay nada de accidental, aquí venían unos procesos en marcha que antecedían al fenómeno del narcotráfico y al no haber estado resueltos, lo que facilitó fue la inserción de Colombia como país productor en esta economía global. Colombia ya había tenido algún papel en esta economía, bien fuera como país de tránsito, etcétera, pero en los 70 Colombia se inserta en esta economía ya como un productor estelar de esta mercancía que es la cocaína. Y esto es importante porque fíjense que la historia habría sido muy distinta si Colombia se inserta en los 40 como productor en 1940 o si se hubiera insertado como productor en la década del 2000. La historia habría sido muy, muy diferente.
seguramente. Y quisiera un poco señalar por qué en ese contexto histórico en que Colombia se convierte en un gran productor de esta mercancía a nivel global, ha tenido unas implicaciones para los desenlaces de cada uno de esos 4 procesos que les mencionaba en el inicio. La imagen que ustedes ven ahí es un libro que salió publicado hace poco. Lamentablemente aún no tenemos traducción al español, pero es un libro que recomiendo mucho la lectura en caso que alguien esté interesado. Yo igual se lo comparto en digital con José Antonio para que sea distribuido con ustedes, pero es muy interesante porque cuenta una historia distinta a la que usualmente escuchamos cuando hablamos del origen del narcotráfico en Colombia. Usualmente pensamos el origen del narcotráfico por, digamos que la animadversión, digamos que la maldad intrínseca de algunos personajes en Colombia que decidieron, digamos, entre ellos hacerlo, pero realmente aquí hay unas condiciones que lo propiciaron. Es decir, no era simplemente la voluntad de algunos actores con cierta proclividad al crimen, sino de unas condiciones sociohistóricas y unos problemas sociales que venía cargando el país y que no había podido resolver. Y a eso me refiero con los orígenes agrarios del narcotráfico en Colombia. Fíjense que Colombia en los 60 se inició un nuevo intento de reforma agraria. Como ustedes saben, en Colombia hemos tenido un problema histórico en términos de distribución de la tierra y quién puede acceder a la tierra y bajo qué condiciones, y esto ha sido bastante injusto y bastante desigual. Y en los 60 se inicia un proceso de reforma agraria que tuvo una característica importante si uno se compara con otros países de América Latina, incluso con otros países que implementaron reformas agrarias. Recuerden ustedes que los 60 fue esa etapa que llamaban el desarrollismo, ¿no? Esta idea de cómo desarrollar económicamente los países, y en esa discusión el tema de la reforma agraria era un tema fundamental. Incluso era un tema promovido por Estados Unidos precisamente como un ejercicio de contención ante amenazas comunistas que estaban experimentando distintos países, tanto de América Latina como del sudeste asiático especialmente. Y ese tema, y aquí tuvo una particularidad, y es que el reformismo agrario en Colombia no consistió en expropiar a quienes más tenían y no producían para redistribuir entre la masa de campesinos, sino que la vía de la reforma agraria en Colombia ha sido el de la colonización. Es decir, fomentar políticas estatales para que los campesinos lleguen a lugares que no están habitados y se instalen en esos lugares para desarrollar sus actividades. Digamos que en el principio ese fue como el modelo. Fomentemos la colonización, básicamente no resolvamos los problemas de presión de la tierra en las zonas más integradas del país, en la zona andina, por ejemplo. Digamos, aquí el Estado no se va a meter a lidiar en esos conflictos entre terratenientes y campesinos, más bien digamos a los campesinos, omite ese conflicto que usted tiene con el terrateniente y yo como Estado le voy a dar unos incentivos para que se mueva a otros lugares del país y se instale en esos lugares y yo le presto una asistencia técnica y a cambio, digamos, usted tiene acceso a la tierra para no generar mayor conflictividad agraria en las zonas más integradas del país, donde ya no había espacio o ya no había tierra suficiente para tantas personas. Entonces, ese fue un poco como la orientación de la reforma agraria en Colombia, fue una colonización. El problema es que en Colombia la presión sobre la tierra era tan grande que esos procesos de colonización dirigida por el Estado terminaron desbordados. Entonces llegaron a muchas regiones, colonos de zonas andinas en el país, regiones sobre todo hacia el suroriente del país, llegaron a tierras inhóspitas que no tenían instituciones al Estado ni tenían garantizados el acceso a los mercados y desbordó precisamente esas políticas de colonización que se habían implementado. Esto tuvo una implicación para el origen del narcotráfico en instalación porque fue precisamente en esas regiones donde esta economía resultó viable no solamente por la calidad de los suelos, sino por la disponibilidad de brazos, la disponibilidad de mano de obra
y porque terminó siendo un cultivo que les alivió la carga a muchas de estas personas que estaban llegando a estos territorios y que ya no encontraban ningún tipo de apoyo estatal ni tampoco ningunas condiciones para tener economías campesinas viables. Entonces, fíjense que eso se instala precisamente en un esfuerzo de reforma agraria fallida en ese momento, y eso termina precisamente articulándose con los cultivos de coca en las zonas surorientales del país, y esto a su vez estaba, digamos, mientras todo esto pasaba de manera simultánea, había una transformación en cuanto a la configuración del Estado en Colombia. Como ustedes saben, Colombia no tenemos un Estado como el que dicta el manual o como el que han tenido otras experiencias de otros países, que se trata, digamos, de un Estado consolidado que logra guardar para sí el monopolio legítimo de la fuerza y que logra tener una presencia homogénea en distintos lugares del territorio. Y en vez de eso, lo que hemos tenido en Colombia ha sido un Estado que constantemente negocia con distintos actores del orden regional y territorial, y donde está constantemente negociando sus prerrogativas. Durante mucho tiempo, esta negociación se daba en una dirección donde el centro político tenía un mayor poder de negociación frente a las regiones. Recuerden que estaban los dos partidos políticos tradicionales. El arreglo Frente Nacionalista lo que dijo fue: distribuyamos todos los puestos del Estado y todos los puestos en el Congreso de manera equitativa entre los dos partidos políticos, y lo que hizo ese arreglo Frente Nacional fue que al interior de los partidos políticos se generó una mayor competencia entre los mismos miembros de distintas facciones. Y les menciono esto porque cuando todo esto está pasando, cuando Colombia se está insertando en la economía global del narcotráfico, el país estaba entonces transitando un modelo de Estado distinto. Teníamos un Estado que se había construido alrededor del modelo de café como el recurso fundamental y el producto de exportación por excelencia, y por eso teníamos un Estado donde la infraestructura se había concentrado en las zonas productoras del café, y teníamos, digamos, muy centrada una institucionalidad en la zona andina. Y en cuando se hace el tránsito y cuando Colombia deja de ser cafetero y pasa a ser un país sobre todo cocalero y en cierta medida minero, ahí cambian las bases económicas de nuestro Estado y por lo tanto cambia la relación que se establecía con las regiones. En este caso, las regiones de mayor producción dejaron de ser las zonas más integradas del país y cobraron mayor importancia en términos económicos otros lugares donde, como les mencionaba hace un momento, había una debilidad institucional muy grande. Eso implicó a su vez que se transformó el personal político. Vamos a ver eso en el proceso de criminalización de la política. Pero es importante porque fíjense que aquí lo que teníamos era eso, tratando de solucionar un problema agrario que no fue suficiente, y en esa falla el reformismo se inserta el cultivo de coca, pero al mismo tiempo se venía transformando la configuración del Estado, porque las figuras nacionales tenían que negociar cada vez más con figuras regionales que tenían una mayor autonomía para precisamente negociar, porque estaban poniendo votos desde regiones que se convirtieron en regiones importantes en términos económicos. Entonces, fíjense que la historia no es tan sencilla como decir que aquí hubo un puñado de personas proclives a la criminalidad, sino que hubo unas condiciones tanto sociales, económicas como políticas que permitieron que se insertara y que Colombia se convirtiera en un productor estelar de la mercancía, y que a partir de ese proceso desatara a partir de esa situación se desatara los procesos que vamos a ver a continuación. Entonces, siempre que hablemos de narcotráfico, también tengamos presente de nuevo que se montó sobre unos problemas históricos que ya venían de tiempo atrás y que eran los que habían propiciado el origen del conflicto armado en Colombia, y no al revés. El narcotráfico no explica la existencia del conflicto armado como usualmente se suele pensar, especialmente en algunos círculos de poder desde donde se diseñan las estrategias para combatir el narcotráfico en Colombia.
Entonces, fíjense que en esas circunstancias, esa coyuntura donde Colombia se convierte en un país, si se quiere, cocalero, y en una sede muy importante de la producción de esta mercancía a nivel global. Ahora, digamos que de ahí se desatan varios procesos, que son los que les mencionaba y vamos a revisar de aquí en adelante, para mirar también cuáles han sido las consecuencias del narcotráfico y de la violencia asociada a este tipo de actividad económica. Lo primero, como les mencionaba, es que el narcotráfico no produjo la desigualdad agraria, pero sí la profundizó y la aceleró. En muy poco tiempo incrementó la desigualdad agraria en el país. Y esto tenía que ver con, y este es un mapa que ustedes ven ahí, es un mapa tomado de un trabajo de Alejandro Reyes, que es quizás una de las personas que más saben sobre el tema agrario en Colombia, y es de un libro que se llama Guerreros y Campesinos. Ese mapa les muestra los municipios donde, según el autor, que había hecho varias encuestas a expertos en mercados de tierras, se habían comprado predios, o los narcotraficantes habían comprado predios rurales. Y fíjense que esos son datos para 1980 y 1995. Es un despojo muy temprano, es un despojo vía mercado, y ya vamos a ver en qué consistió. Pero fíjense que de manera muy temprana ya los narcos habían observado en las tierras o en los predios rurales un gran negocio para comenzar a desplegar también sus actividades. Simplemente para tener el paneo o una aproximación al fenómeno, según los cálculos de Alejandro Reyes, entre 1980 y 1995, en casi la mitad de Colombia se habían registrado compras a manos de narcotraficantes. ¿Sí? Es decir, los narcotraficantes se lucraban e invertían entre comillas, o más bien gastaban sus recursos en la tierra. Y casi la mitad de los municipios del país habían registrado compras. Ahora, la pregunta es por qué los narcotraficantes decidieron irse al campo a gastar su dinero o a sentarse ahí. Las causas tenían que ver, uno, con que era la mejor forma para lavar activos o para blanquear los recursos que se derivaban de su actividad ilegal. Era la mejor forma de hacerlo. Como ustedes saben, en Colombia, dado que no sabemos de quién es la tierra ni tenemos claridad sobre los derechos de propiedad, es muy difícil además establecer los precios de los predios rurales. Entonces se presta para mucha especulación. Entonces, por lo tanto, los narcos pueden comprar, y hablo en presente porque aún sigue pasando, los narcos pueden comprar predios rurales a precios exorbitantes, muy por encima de lo que indicaría un mercado más o menos estable, y de esa manera es muy fácil legalizar cantidades masivas de dinero que de otra forma no podrían hacer. Entonces es un instrumento muy valioso para los narcotraficantes para lavar activos, pero además de eso, la tierra como activo fundamental es estratégico en varios sentidos. Fíjense que el narco, cuando compra tierras, no solamente compra un pedazo de tierra, está comprando precisamente lugares estratégicos donde puede instalar rutas, donde puede instalar laboratorios, y donde puede desarrollar actividades afines, o incluso es estratégico en un tercer sentido, que es reconocimiento. Recuerden ustedes que en Colombia uno de los elementos de prestigio fundamental es tener tierra, ¿no? La tierra no solamente es un activo para producir, ni ha sido visto de esa forma, sino es un activo para presumir, ¿no? Quien tiene finca, quien tiene, digamos, unos espacios de recreo, grandes extensiones de tierra, con ello también viene un estatus social. Entonces los narcos decidían precisamente invertir y comprar predios por esas razones, para blanquear su dinero, para conseguir espacios estratégicos, bien fueran porque tenían rutas, pistas, o podían acceder en las zonas del sur del país. De hecho, si ustedes miran ese mapa les muestra que la compra de tierras está bastante concentrada en las zonas más integradas del país, en el centro andino, pero también en lo que se puede llamar la frontera entre el mundo andino y la costa Caribe, toda esta zona que es el sur de Córdoba, Urabá, etcétera, y extendiéndose sobre todo hacia el Caribe, pero además de eso, compra de tierras
hacia lo que es la altillanura. Fíjense que no hay tanta compra de tierras hacia donde en esos momentos se estaba concentrando los cultivos de uso ilícito. Y eso digamos que les muestra un patrón geográfico bastante consistente por las razones por las cuales compraban predios los narcotraficantes, especialmente en este periodo que analiza Alejandro Reyes, que va del 80 a 1995. Ahora, comprar estos predios, ¿en qué sentido aceleró la desigualdad agraria y qué consecuencias tuvo? Pues por supuesto, al comprar cantidades masivas de tierra, propició concentración, pero además de eso, los narcos, por supuesto, para ser prósperos en su negocio, tienen que tener destrezas en la administración y uso de la violencia. Y por lo tanto, eran actores que tenían mayores capacidades de coerción para disuadir y para expulsar a los campesinos que eventualmente podían entrar en conflictos por la tierra en sus predios. Entonces, no solamente generó una mayor concentración por compra masiva, sino que además de eso, por el uso de la fuerza de la cual estaban acostumbrados, expulsó a los campesinos, alimentando eso que mencionábamos hace un momento, y es la ampliación de la frontera agrícola, es decir, es el traslado de población campesina y de colonos hacia lugares que no habían sido habitados, precisamente buscando nuevas tierras y nuevas tierras donde puedan asentarse y desarrollar sus proyectos de vida y proyectos productivos. Entonces, la primera consecuencia es compras masivas, mayor cantidad, pero también expulsión del campesinado. Pero además de esto, tuvo un efecto bastante nocivo, como les mencionaba. Los narcos no tenían por qué preocuparse por pagar un precio justo por el predio, simplemente elevaban los precios y eso generaba una sobrevaloración de los predios rurales. Eso, digamos que tenía un efecto nocivo en el sentido en que en la medida en que las tierras se encarecían, otras personas que podrían estar interesadas en hacer inversiones un poco más, digamos que viables digamos, o tener, digamos, unos emprendimientos mucho más productivos, pues básicamente no tenían cómo entrar a esos mercados porque ya estaban carísimos los precios, entonces hubo una sobrevaloración, se inflaron los precios de los predios y eso impide que entraran nuevos actores legales a estos territorios para desarrollar actividades productivas, y esto está finalmente asociado a un tercer factor altamente nocivo que ha profundizado el problema agrario en Colombia, y es la ineficiencia. Ustedes saben que en Colombia no solamente hay un uso, digamos, no solamente hay una concentración de la tierra, es decir, mucha tierra está en pocas manos, sino que esas pocas manos en las que está mucha tierra no es eficiente en términos productivos y se dedica precisamente a actividades como la ganadería en gran medida, que sabemos que requiere muy poca mano de obra y que es bastante ineficiente en términos de generación de impactos agregados en la sociedad. Entonces, fíjense que lo que hacían estos narcos era precisamente concentrar, inflar los precios de los predios, pero además de eso, la mejor forma para ocupar grandes extensiones de tierra es básicamente poner una res, digamos, y ocupar estos territorios con reses y no con emprendimientos productivos que pudieran generar empleo y pudieran, digamos, propiciar otras dinámicas de desarrollo. Entonces, también esto generó una alta ineficiencia en la producción rural en Colombia. Y esto, digamos, pasó, insisto, en una etapa muy temprana, que va de los 80 del 80 al 95. Posteriormente, con el paramilitarismo, todo esto se transformó y adquirió, digamos, unas magnitudes mayores. Y adquirió unas magnitudes mayores porque el paramilitarismo no fue simplemente un mecanismo de autodefensa de élites legales agrarias, sino que fue precisamente también el instrumento que encontraron estos narcos y estos ganaderos, o lo que se llamaba, digamos, fedegan, incluso un término era narcoganaderos, que propiciaron también unos despojos posteriores de tierra ya por vías violentas. Esto usualmente eran, digamos que esta primera concentración se dio principalmente, aunque no de manera exclusiva, a través de unos de despojos vía mercado, es decir, ofreciendo mucha plata por predios. Obviamente esto tenía, digamos, unas medidas de fuerza para expulsar campesinado, pero del 95 en adelante lo que observamos fue magnitudes mayores en el uso de la coerción para despojar tierras a campesinos en distintos lugares del país. Entonces,
Digamos que el primer proceso que puso en marcha y que aceleró el narcotráfico en Colombia, utilizando la violencia, pero sobre todo utilizando su capacidad de pago y todo lo, digamos, el dinero que generaba, fue precisamente acelerar la desigualdad agraria. Digamos que esto es difícil sostenerlo, pero quizás la magnitud de la desigualdad agraria habría sido muy distinta si Colombia no se hubiera metido en la cadena global del narcotráfico. Y eso tiene unas implicaciones, como les mencionaba, para lo que prometía la Constitución de 1991. De hecho, la Constitución de 1991 tiene un artículo, que es el artículo 64, donde dice que el Estado tiene la responsabilidad de facilitar el acceso progresivo a la tierra para los campesinos y asegurar que haya una dotación de bienes públicos suficiente para que puedan ser viables las economías campesinas en Colombia. Ese es un artículo que está en la Constitución. Y fíjense cómo las dinámicas del narco llevaron esto en una dirección contraria. Y aquí hay una tensión muy importante que hay que anotar, y es que si bien la Constitución decía que el Estado debía responsabilizarse del acceso a la tierra de la población campesina, en 1994 en Colombia se aprueba una nueva ley que algunos llaman de reforma agraria, que básicamente lo que dijo fue, ya no va a ser el Estado, sino que va a ser el mercado. El Estado no es el que asigna la propiedad de la tierra según las necesidades, sino que va a ser el mercado, ¿no? Los precios que ya estaban distorsionados ante una falta de seguridad en los derechos de propiedad. Entonces, fíjense también cómo toda esta dinámica del narco, acelerando el proceso de desigualdad agraria, no solamente posterga la promesa de la Constitución, sino que la Constitución queda atrapada en un modelo económico que bajo un principio neoliberal dijo, usted Estado no tiene nada que hacer en la distribución de las tierras, déjeselo eso al mercado. Y quienes operaban en el mercado, eran narcos, eran ganaderos que tenían acceso a distintos grupos de seguridad privada y de violencia, donde básicamente los empleaban para disuadir la entrada de otros competidores que podían tener inversiones más productivas en el campo, pero también para expulsar a los campesinos con quienes eventualmente pudieran tener algún tipo de conflicto alrededor de quién era la tierra o quién tenía la posibilidad de habitarla y explotarla. Entonces ese es como el primer proceso que se desató de manera muy acelerada con el narcotráfico en Colombia. Y por eso, digamos, les insisto, tuvo una implicación, es decir, metimos en el congelador ese artículo 64 de la Constitución y todavía no lo hemos sacado porque tampoco la implementación del acuerdo de paz ha sido lo suficientemente vigorosa para poder garantizar que el Estado sea el que propicie y facilite el acceso a la tierra en Colombia. El segundo proceso que les mencionaba, el segundo proceso que aceleró la irrupción del narcotráfico o el hecho, digamos, que Colombia se haya convertido en un país predominantemente cocalero, y es el proceso de la criminalización de la política. Como les mencionaba hace un rato y como ustedes bien saben, con el acceso a la tierra en Colombia viene el acceso a la política, no al revés. Y esa ha sido la historia. Y ha sido los terratenientes han tenido una altísima incidencia en nuestro sistema político. Y por lo tanto los narcos una vez consiguieron tierras y una vez también fueron apropiándose de distintos predios en distintos lugares, vino también el apetito político y es cómo poder entrar en el sistema. Y aquí hay una particularidad. Fíjense que cuando los narcos surgen y se posicionan como una fuerza económica importante, se encontraban con que ya habían políticos que habían copado el espacio del sistema en Colombia. Es decir, contrario a otras experiencias, si uno mira, digamos, algunas experiencias, digamos, las experiencias digamos, siciliana en Italia por excelencia, mostraba precisamente cómo mafia y políticos surgen casi que de manera simultánea en el siglo XIX y que de alguna manera van de la mano, y por lo tanto los mafiosos no comenzaron a disputarle o a querer copar espacios que ya estaban copados por otros agentes políticos. En Colombia ese es un tema de secuencia importante. Los narcos se encuentran con que ya hay un sistema político y ya hay unos actores políticos
y son con quienes comienzan a interactuar y lo hacen de muy diversas formas. Y esto me parece importante porque a veces tendemos a caer en la idea de que estamos en una narcocracia o en un narcoestado, ¿no? Son quizás categorías muy efectistas que no nos permiten ver la interacción y cómo evoluciona la interacción entre narcos y políticos en Colombia, que no ha sido, digamos que sin duda ha habido una relación, casi que una simbiosis, pero no ha sido, digamos que un matrimonio feliz, ha sido una relación llena también de traiciones. De hecho, está una famosa frase no sé si ustedes se acuerdan del hermano de Pablo Escobar, el Osito, que en uno de sus libros decía que con los políticos había que tener mucho cuidado porque los políticos eran muy faltones y le recomendaba a las personas del cartel de Medellín ser muy cuidadosos al momento de pactar con los políticos. Es decir, el que era deshonesto en el pacto no era el que estaba metido en la economía ilegal, sino el que estaba metido en la legalidad de la política. Y esa era una advertencia que hacía Losito en su momento. Entonces, fíjense que hay una relación, pero es una relación de nuevo que insisto, no ha sido en una sola, digamos, no ha tenido una sola dinámica, ni tampoco ha correspondido siempre a un matrimonio feliz. Y precisamente por esa razón, en Colombia, el narcotráfico está asociado a altos niveles de violencia, ¿no? Recuerden un poco lo que les mencioné ahorita del caso mexicano. Si uno revisa el caso mexicano, antes de que existiera la transición a la democracia, narcos y políticos sí tenían un matrimonio feliz, podían tener, digamos, acuerdos mucho más estables. En el caso colombiano esto no era posible, precisamente por las dinámicas de competencia política, que exacerbaban también los apetitos de los políticos y los llevaban permanentemente a traicionar a quienes en su momento les financiaban sus campañas o les generaban algún tipo de apoyo. Entonces, fíjense que en esa relación, las dinámicas de la interacción entre narcos y políticos ha sido muy diversa. Algunos algunos narcos en su momento han dicho, vamos a reemplazar esta clase política. Y ahí ustedes tienen una imagen que si lo observan, ahí ustedes ven a Carlos Leer, pues ustedes saben que Carlos Leer de hecho fue un narco bastante célebre en la década de los 70s y los 80s y que volvió a aparecer en los titulares hace poco porque salió de la cárcel y está en algún lugar de Alemania, etcétera. Pero la estrategia de Carlos Leer en su momento fue: voy a reemplazar a la clase política y voy a crear mi propio movimiento político, que es el Movimiento Cívico Latino Nacional, que lo crea por allá en el 82-83 en el departamento de Quindío, logra poner algunos diputados, y esta fue una estrategia donde el narco quiso desplazar a los políticos tradicionales, ¿sí? Y le resultó bastante costoso. Enemistarse con los políticos tradicionales pues tiene implicaciones para los negocios y para la persecución que pueda haber en contra de un narco que pretende precisamente desplazarlos. Entonces este fue como un primer escenario que ustedes ven reflejado en esa imagen del movimiento cívico latino nacional, que fue una estrategia de reemplazo y desplazamiento de los políticos tradicionales, que fue un fracaso, ¿no? Porque los tradicionales no estaban dispuestos a ceder con las personas o con digamos, con nuevas personas que, si bien tenían mucho capital económico, no conocían el mundo de la política. Si ustedes ven acá hay una caricatura de Matador donde habla pues un poco de cómo sigue estando presente el proceso 8000. Fíjense que el proceso 8000 fue la estrategia del cartel de Cali, que dijo: yo no voy a reemplazar a los políticos tradicionales, yo voy a trabajar con ellos. Y por lo tanto, en cambio, un poco lo que les mencionaba ahorita, la estrategia no fue vamos a doblegarlos por fuerza como lo pretendió hacer Pablo Escobar, ni tampoco vamos a reemplazarlo como lo pretendió hacer Carlos Leer, sino que lo que dijo el cartel de Cali fue: vamos a comenzar a financiar campañas y vamos a poner a pagarles un salario para que muevan algunas cositas en el Congreso que nos convienen, que eran cositas asociadas principalmente a evitar la extradición. Y eso también dio lugar, digamos, a este gran escándalo del proceso 8000. Nuevamente, si ustedes miran el desenlace de ese encuentro entre cartel de Cali y políticos, es un desenlace donde el cartel de Cali terminó perdiendo. Nuevamente, los políticos no necesariamente le hicieron lo que ellos esperaban que le iban a hacer
gracias a los recursos que les estaban dando y con quienes y que le estaban financiando en las campañas. Entonces, fíjense que es una segunda estrategia para entender cómo se ha relacionado el narco con la política en Colombia. Y finalmente hay de alguna manera una tercera modalidad de relacionamiento, que es la modalidad, si se quiere, que uno puede llamar como de cooptación. Es decir, no los voy a reemplazar, ni los voy a financiar, voy a escoger una estrategia intermedia donde poco a poco en la alianza puedo ir ganando espacios para cooptar más efectivamente a los políticos para que muevan las agendas que a mí me interesan, digamos, bajo el pensamiento de los narcos. Y entonces ya aquí lo que ustedes ven aquí es la primera página del famoso Pacto de Realito. Recuerden ustedes que ese fue el pacto que varios bloques paramilitares firmaron con una cantidad masiva de políticos, principalmente, pero no exclusivamente de la costa Caribe, donde tenía el objetivo de refundar la patria, ¿no? Donde iban a refundar la patria y esa era la magnitud. Pero era un tercer elemento y fíjense cómo ahí hay también un elemento de aprendizaje, cómo unos fueron aprendiendo de otros. Nuevamente, la experiencia muestra en que la mayoría de los parapolíticos terminaron con penas muy bajas, aquellos que fueron capturados, los que no fueron capturados están libres y siguen, digamos, en varias instancias de poder, bien sea porque están ahí directamente o porque han puesto a otras personas de sus redes políticas. Y finalmente los paramilitares fueron los que terminaron extraditados a Estados Unidos luego de un complicado proceso de desmovilización. Entonces, fíjense de nuevo cómo se va repitiendo la pauta, de no solamente cómo el narco busca incidir en la política, sino cómo desde la política legal terminan sacando una mayor ventaja que la que puede sacar incluso los actores que están por fuera de la legalidad. En todo este proceso, digamos, ¿qué ha pasado? Y es que se alteró el vínculo entre la región y el Estado. Acuérdense que estábamos hablando que al momento del origen se cambia la configuración del Estado, ¿sí? Porque cambia el relacionamiento entre Bogotá y sus regiones. Y en este caso, el cambio fue mucho mayor, porque cada vez los políticos nacionales que se ven, digamos, de casas políticas y de familias muy distinguidas, dependían de los votos que ponían estas personas en la región, donde el vínculo y donde la política estaba más altamente criminalizada. Entonces se convirtieron en personas supremamente importantes, donde eran fundamentales para ganar elecciones. Cualquier persona que quisiera ganar una presidencia tenía que entrar a pactar con ellos, y eso fue transformando el vínculo del Estado con sus regiones en ese proceso progresivo de criminalización de la política, que, insisto, iba en una doble vía, no solamente el narco hacia la política, sino de los políticos legales hacia los narcos. Y en todo ese proceso, insisto, hay un proceso de aprendizaje, ¿sí? Y ese proceso de aprendizaje, si ustedes lo observan hoy, tiene mucho que ver con una sofisticación de las prácticas, y hay un par de estudios interesantes que han mostrado cómo, por ejemplo, los parapolíticos dejaron de usar la coerción y la violencia para conseguir votos y cada vez apelan a dinámicas fraudulentas. Es decir, esa criminalización, si me permite la expresión, se ha, entre comillas, civilizado, ¿no? Es mucho menos costoso asesinar al rival o, digamos, presionar y constreñir al elector de manera masiva para que vote por una candidatura que me favorece, y quizás es mucho mejor tener unos mecanismos mucho más sofisticados de fraude electoral. Y eso, digamos, es un sustituto muy importante. Entonces, muchas veces podemos ver, o en algunas elecciones podemos decir, bueno, aquí disminuyó la violencia electoral, pero paralelo a eso se incrementa el fraude, y eso tiene que ver con ese efecto de sustitución que se ha ido generando en todo este proceso. Entonces, fíjense cómo todo esto, de nuevo, posterga otra de las promesas de la Constitución de 1991. Fíjense que la Constitución de 1991 fue concebido como un pacto de paz, y fue concebido como un pacto de paz también porque partió de un diagnóstico que era como parte de su ideario básico. Y su ideario básico es: en Colombia existen grupos armados por fuera de la ley porque no pueden acceder al sistema político, y también porque los conflictos en los cuales están inmersos no encuentran canales institucionales para resolverse. Por lo tanto, el principio básico es: si abrimos el sistema que entren nuevas fuerzas, vamos a propiciar que estos actores que están por fuera de ellas entren a jugar
dentro del marco de la legalidad y que además que todos esos conflictos puedan tramitarse en la institucionalidad. La gran promesa de la Constitución es abramos el sistema político para que entren nuevas fuerzas y así hay menores incentivos para el empleo de la violencia. Y esto estuvo acompañado de otras reformas, como reformas de la descentralización y todo eso. Fíjense que en esa gran promesa se inserta todo este proceso que estamos comentando de criminalización política y de sofisticación. Y esto, digamos, precisamente lo que muestra es que si bien la Constitución de manera efectiva abrió el sistema, la violencia y el narcotráfico bloquearon el acceso al sistema político de fuerzas progresistas y renovadoras. Y una forma de ilustrar esto es un trabajo de dos economistas, de Ana María Arjona y Mario Chacón, que muestra sobre todo el impacto que ha tenido esto en la vida de los políticos locales, básicamente en candidatos y en funcionarios públicos. En el conteo que ellos han hecho, que es un conteo bastante preliminar y muy seguramente está muy por debajo de lo que realmente ha sucedido en materia de asesinato de políticos locales. Contabilizaban 1.833 políticos asesinados entre el 80 y el 2015. Y esto lo que muestra es que este proceso de criminalización política lo que convirtió fue, o lo que hizo fue que la actividad se convirtiera en una actividad profundamente peligrosa y riesgosa. No solamente porque implica altos costos, ¿no? Porque requiere unas inversiones en dinero masivas para poder participar, incluso en municipios bastante, digamos, periféricos y alejados, sino que además de eso acarrea altos riesgos, incluso para quienes puedan estar aliados con organizaciones criminales. Dice que hay situaciones donde los políticos se alían con distintas organizaciones y ahí se generan unas dinámicas de violencia bastante altas. Y esto precisamente lo que ha hecho o las consecuencias es que ha afectado la calidad de la administración municipal, y eso es algo que muestra este trabajo de Ana María Arjona y Mario Chacón, muestra con datos que aquellos municipios en los cuales han experimentado violencias en contra de políticos locales expresan una debilidad institucional mucho mayor a otros municipios con características similares que simplemente no experimentaron asesinato de políticos. Entonces, lo primero es que el político tiene un costo, digamos, el asesinato de políticos tiene un costo para la democracia enorme en términos de la calidad de las instituciones que se esperan sirvan para gobernar y para responder a las demandas de los ciudadanos, pero además de eso ha tenido una afectación, que era un poco lo que les mencionaba ahorita, sobre el personal político en Colombia. Es que en la medida en que es una actividad sumamente costosa y una actividad sumamente riesgosa, existen fuertes desincentivos para que las personas buenas en política y que tienen unos programas renovadores, que tienen un discurso honesto, se metan en ellos. Esto no quiere decir que no haya candidaturas honestas, que no haya una intención de participar en la política por parte de esto. De hecho, lo que nos mostraron las últimas elecciones es que sí hay posibilidad de hacerlo, pero en gran medida, digamos que el costo de la criminalización ha sido la transformación de ese personal político y que no entren nuevos jugadores precisamente porque hay unas barreras de entrada muy altas por la violencia que existe y por los dineros que circulan en muchas de estas campañas. Finalmente, nos quedan dos procesos. El proceso de militarización, quizás muchos de ustedes ya lo han escuchado, lo estamos, como les mencionaba al inicio, es uno de los temas gruesos del debate actual acerca de lo que está pasando con todo el tema del paro nacional y demás. Y si ustedes observan, esas son dos fotos que les ilustran un punto fundamental, y es que precisamente por la forma en que en Colombia se ha encarado, se ha buscado y se ha orientado la política para combatir el narcotráfico, ha propiciado en que las misiones de policía y de ejército se mezclen, y eso es lo que muestra. Si ustedes ven ahí tenemos una foto de un policía haciendo erradicación y aquí un miembro del ejército haciendo erradicación. Aquí tenemos a miembros de la policía en actividades del SMAT, del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Aquí tenemos una fotografía que muestra cómo en algunos batallones del ejército crean su propio SMAT precisamente para responder a
los choques que puedan presentarse con los colonos cocaleros cuando desarrollan actividades de erradicación forzada. Entonces, fíjense que lo primero como que hay que señalar es que en ese proceso de militarización hay una confusión de misiones y hay una distorsión del concepto de seguridad. La seguridad se ha concebido desde una perspectiva puramente militarista y eso se debe precisamente a ese primer punto que ustedes ven aquí en esta diapositiva. Y es que en Colombia se asumió que se podía pensar que habían dos guerras en una, ¿sí? Que la guerra contra insurgente y la guerra contra el narcotráfico eran la misma guerra. Fíjense que esa fue una discusión que venía desde los 80, transcurre todos los 90 y no se había consolidado sino hasta que se inició el Plan Colombia, es decir, tardamos 20 años en que se configurara una idea en que la guerra antinarcóticos y la guerra contra insurgente era lo mismo. ¿Y cuál era el supuesto? Y es que ya las FARC habían perdido su horizonte político y eran el cartel más grande del mundo. ¿Y cuál fue la implicación que tuvo esto? Y fue precisamente incluso subordinar la primera guerra a la segunda, la guerra contra insurgente, la guerra contra antinarcóticos. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Si ustedes miran, son dos guerras con filosofías muy distintas, al menos en su versión estándar. La guerra contra insurgente lo que prescribe o lo que sugiere es que hay que ir a conquistar las mentes y los corazones de la población civil, que eventualmente puede estar en favor del enemigo, ¿no? Y ese es como el ABC de la teoría contrainsurgente, ganarse la lealtad de la población civil a través de distintas acciones. Mientras que la guerra contra los narcóticos o contra el narcotráfico, como lo han puesto algunos líderes mundiales, es una guerra contra las personas, va en una dirección contraria, ¿no? Mientras la guerra contra insurgente bien diseñada quiere recuperar la lealtad de la población, la guerra contra los narcóticos y contra el narcotráfico atenta directamente contra la población, y en el caso colombiano particularmente porque esa guerra se ha dirigido contra el eslabón más débil, que es precisamente el de los cultivadores. Es decir, ha sido irse en contra de ciudadanos que participan en estas actividades, pues básicamente porque no encuentran otra opción. Entonces, fíjense que básicamente lo que ha habido es un proceso de militarización. La policía, dado que ha liderado la lucha contra el narcotráfico, ha adquirido no solamente mayores capacidades para despliegue logístico en términos de armamento, sino un formato mental que los lleva a pensar digamos, bajo una lógica de enemigos, y el ejército, que en principio debería estar en función de la defensa de las fronteras nacionales y amenazas externas, ha terminado involucrándose cada vez más en misiones asociadas a la lucha contra el narcotráfico. Y fíjense que durante mucho tiempo, quienes en principio se opusieron a que el ejército se incorporara en esta actividad fueron los mismos miembros del ejército. Los miembros del ejército veían ahí una amenaza y veían que no era la misión que les correspondía atender. Y todo esto, pues entonces lo que implica es eso, es una confusión de las misiones de las fuerzas. Y eso tiene, digamos, unas consecuencias humanitarias importantes. Fíjense de nuevo cómo acá, perdón, ¿ustedes me están escuchando? Sí, te escuchamos, profe. Listo. Bien, entonces les decía entonces, todo esto tiene que ver precisamente con la Constitución de 1991. La Constitución de 1991 tenía otro conjunto de promesas. Ese conjunto de promesas era que íbamos a tener una policía que, como lo establece la Constitución, es un cuerpo civil en armas que está para garantizar derechos y libertades, pero además de eso iba a haber un mayor control civil a la fuerza pública, es decir, iba a haber una mayor rendición de cuentas sobre las actividades que desarrollaran estas fuerzas en sus distintas actividades. Y precisamente la guerra contra las drogas, tal cual como se concibió en Colombia, se empujó en una contraria. Para no demorarme más, porque ya llevo la hora, simplemente terminar con las implicaciones que esto ha tenido para las consecuencias humanitarias. Simplemente esto digamos que las gráficas les muestran a ustedes una comparación de los abusos y de las violaciones a los derechos humanos
cometidos por la fuerza pública, comparando zonas cocaleras y no cocaleras. Las zonas cocaleras son las del azul clarito, las zonas no cocaleras son las del azul más oscuro. Básicamente lo que les muestra es que durante la implementación del Plan Colombia, especialmente, las violaciones a los derechos humanos como amenazas, desapariciones, detenciones arbitrarias, asesinatos y torturas fue significativamente mayor en zonas cocaleras, ¿no? Entonces esto un poco les habla de eso, y cómo también el despliegue de las fuerzas tuvo unas consecuencias humanitarias bastante nocivas sobre la población civil. Para ir terminando, la gran paradoja de toda esta historia es que todos estos tres procesos han culminado en un cuarto proceso, que es la estigmatización del colono cocalero, en una situación bastante paradójica. Como les mencionaba, al no resolver el problema agrario en Colombia, se ha expulsado colonos a zonas de frontera interna que no tienen ni la calidad de institucional ni el acceso a mercado, y donde la única economía viable para estos campesinos que son obligados a huir hacia esos lugares es precisamente la coca. Y en esto, digamos, quisiera terminar que esa estigmatización es bastante paradójica, precisamente porque se les acusa de insertarse en la economía o en la única economía que es viable en estos territorios, porque el Estado no ha sido capaz de solucionar los problemas. Para terminar, simplemente dejarles como 4 mensajes a modo de recapitulación. De nuevo, recuerden que partimos diciendo que no hay un vínculo natural entre narcotráfico y violencia. Lo que quise un poco desarrollar en esta presentación es cómo el enfoque prohibicionista atiza y exacerba la relación entre narcotráfico y violencia, y por lo tanto estamos hablando de una relación, entre comillas, artificial, que ha ido evolucionando en el tiempo. Y digo artificial en el sentido en que hay unos procesos políticos que la dinamizan y por lo tanto pueden ser revertidos. Es decir, esto no es una maldición que nos cayó del cielo y que debamos someternos a ella. Esta exacerbación de la violencia vía el narcotráfico por una inadecuada intervención del Estado ha postergado muchas de las promesas fundamentales de la Constitución del 91, pero importante tener en cuenta que al mismo tiempo que el narcotráfico es una consecuencia de los factores o las causas que originaron el conflicto armado, lo que ha llevado al narcotráfico es acelerar y a profundizar mucho esas causas. Finalmente, terminar con una pequeña reflexión, y es que si asumimos esta lógica argumentativa, lo más sensato es pensar en que hay que revertir los procesos que originaron el conflicto armado en su comienzo, si queremos precisamente mitigar el impacto del narcotráfico en las dinámicas de la violencia, y no seguir pensando que si acabamos el narcotráfico, Colombia va a verse en un escenario ideal, y va a haber, digamos, superados todas esas problemáticas. El narcotráfico no es otra cosa que un síntoma de problemas más profundos que les subyacen, y que si no se atienden, no necesariamente va a resolver los problemas de confrontación armada y de violencia.